Muy buen día a toda nuestra reflexiva audiencia. Les saluda Anne y junto a mis colegas les doy la bienvenida al archivo de Mnemosyne. Si nos están escuchando en Spotify o viendo en YouTube, no olviden dejar su me gusta o algún comentario. Algo ahí para no caer en decadencia. Recuerden que estaremos respondiendo preguntas de ese apartado o cualquier cosa random, siempre y cuando sea relacionada al tema, claro. Bueno, en el episodio de hoy trataremos los temas de la filosofía medieval y la filosofía renacentista. Prácticamente las talquearemos, analizaremos muy a fondo su transición y cómo influye hoy en día con los millennials. Como ya saben, la renacentista fue desarrollada por filósofos muy top. Fue una revolución, casi su glow up. Ya sabemos los diversos cambios afectando principalmente a la iglesia, quienes no estaban muy contentos que digamos, ya que era una gran red flag y amenaza para su poder. Pero eso lo chismearemos más tarde. Como ven, es un tema muy interesante, así que para entender la vibra te recomendamos preparar tu tacita de té o café, relajarte y acompañarnos a charlar un rato. Hola amigos, les saluda Ana Vázquez. Me llena de alegría que continúen con su apoyo y que nos estén escuchando. Esperemos no se duerman, ojalá y no. La verdad es un tema extenso pero importante. Con la ayuda de Anne, seremos la girles que le plantearemos el contexto filosófico medieval y renacentista. Pero primero, ¿qué es la filosofía? Bueno, cuando hablamos de la filosofía, esta se encarga de dar una explicación a preguntas básicas y elementales, además de tratar temas de carácter existencial, ya que trata acerca de los problemas sobre el cuestionamiento de la existencia y del ser. De ella surgen más ramas de ciencias, es por eso que se considera la madre de todas las ciencias, la que impone y es expresada mediante filósofos. Un filósofo siempre deberá hacer uso de razón y pensamiento. Este se encarga de reflexionar sobre los temas filosóficos, hacerse preguntas y plantear diferentes cuestionamientos acerca del mundo en general, sin importar que en el proceso pierda la cabeza. Otro contexto con el que debemos familiarizarnos es la iglesia. En México, antes de la llegada de los españoles, creíamos en muchos mitos y en la magia, cosa que al día de hoy serían absurdas y fantásticas. Pero para ellos era la cosa más coherente y la explicación más cuerda posible. Esto es un argumento de que la filosofía ha estado presente desde los inicios de la humanidad, siempre cuestionando el porqué de las cosas. Para los que no sepan, en México el mito más famoso es el de Quetzalcóatl, los volcanes de Popocatépetl o el origen del maíz. Claro, como suponen, la magia estaba muy involucrada en estos mitos. Por ejemplo, se creía que el sacrificio era un acto mágico que mantenía el equilibrio en el universo, o que la transformación de Nanahuatzin tenía el control en el sol. Para ayudarnos a encontrar respuestas y explicarles mucho mejor, más adelante nos acompañará nuestro amigo Josué, quien traerá información relevante acerca del tema que abordamos. Quédense con nosotros que en breve continuamos. Estamos de regreso y le damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Josué, que nos acompaña y hace mucho más amena esta conversación. Muy buenas tardes a todos. Es una gran oportunidad estar aquí, colaborando en este podcast. Escuché en el episodio anterior y se me pareció estupendo abarcar el tema de la mitología griega con la magia y la religión. Así es, Josué. Ese episodio lo pueden encontrar en el perfil del archivo de Mnemosyne. Es un gusto contar contigo para este capítulo. Hace unos minutos planteaba con Ana la idea de la filosofía media y la renacentista, cómo su transición y los descontentos de los principales afectados, la Iglesia Católica, quienes perdieron en ese tiempo como 4,000 puntos de aura y que hasta ahora siguen influyendo en nuestra época moderna. El Renacimiento fue un movimiento cultural lleno de cambios y evoluciones que se dio en Europa a partir del siglo XV. Y como comentaron, se consideró la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Exacto. La Edad Media estaba llena de totalitarismos.
En esa época no era algo negativo, ya que su propósito era guiar a los creyentes de una buena manera hacia Dios, sin importar los medios, ya que normalizaron acciones atroces, violentas e injustas en la sociedad, como lo era la Inquisición, la caza de brujas y distintos abusos, provocados por la misma falta o contradicción a la Iglesia. Es el por qué constantemente hay una relación muy repetitiva entre la religión y la filosofía, centrada principalmente en la teología. Bueno, recordemos que la teología proviene del griego theos, que significa Dios, y logos significa estudio, por lo que era el estudio de Dios. En eso se basaba la Edad Media. Hoy en día, después de este giro ocurrido en el Renacimiento, la Iglesia perdió poder jerárquico, se deslindó de poderes políticos y del control en la sociedad y la economía. La Iglesia no solo se oponía a los comportamientos liberales, sino que también a las actividades como era la pintura, la literatura y la música, el arte, por así decirlo. Es por eso que la creación de la imprenta en 1448 influyó mucho, ya que ayudó a difundir texto, por lo tanto, a la cultura y el despertar intelectual. Durante esta época los intereses, deseos, aspiraciones y formas de vida de las personas se relacionaban con Dios, pues acercarse a Él era de manera espiritual. Era la única manera de llegar a los que lo llamaban la salvación, lo que era el único objetivo individualista, y nos permitían alguna otra actividad que no fuera relacionada al catolicismo. Totalmente se planteaba que las cosas materiales no brindaban felicidad y el único medio para obtenerla era la Iglesia, mediante un acercamiento a Dios. Todo giraba y dependía de la Iglesia, tenían control político, social, económico. Era un gran totalitarismo que no permitía el desarrollo de las ciencias, ya que lo consideraban un cuestionamiento a Dios y era un insulto como tal, por lo cual la razón y la fe era algo imposible de conllevar en el mismo contexto de la época. Imagina decir que las cosas materiales no dan la felicidad. Bueno amigos, iremos a una corta pausa. Por supuesto que tenemos que pagar esto. Al regresar hablaremos de los personajes filosóficos que incluyeron en este gran movimiento. ¿Eres estudiante del Cobatab y no sabes qué hacer los sábados? No te preocupes, porque tenemos la solución. Talleres sabatinos para ti, estudiante del plantel 15. Tenemos talleres muy interesantes que te podrían gustar, y entre ellos están el taller de mantenimiento de aires acondicionados, en el cual podrás aprender a darle mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de aire acondicionado. También entre ellos están el taller de inglés, en el cual podrás aprender a hablar un poquito más inglés si es que te cuesta trabajo entenderle a lo que es el idioma. También tenemos taller de cocina, en el cual podrás aprender a desarrollar tus habilidades culinarias. Y estos son solo algunos de muchas otras opciones que tenemos. Si estás interesado y quieres saber más sobre estos talleres, acércate a tu director o pregunta en control escolar. Así de sencillo es inscribirte a estos talleres sabatinos. Hemos regresado al archivo de Mnemosyne. Durante la pausa he recordado mencionarles las causas del Renacimiento, o cómo fue que surgió esta inquietud. Era prácticamente nadar contracorriente, con la probabilidad de ser abruptamente asesinado por la misma Iglesia. ¿Gustas mencionarlas, Ana? Claro, la espinita inició con el deseo de conocimiento intelectual, la curiosidad científica, los valores y réplicas de obras de la época clásica, y finalmente con el florecimiento artístico. Recordemos que el hombre buscaba nacer de nuevo en todos los aspectos, con un principal cuestionamiento de la Iglesia en asuntos del Estado. Los principales influyentes y muevetapetes de ahí fueron Nicolás Maquiavelo, con su filosofía política, Martín Lutero, impulsor de la Reforma protestante y de la doctrina teológica, Erasmo de
Rotterdam, intelectual de la naturaleza humana y en contra del radicalismo, y Miguel Servet, con sus diatribas de la Santísima Trinidad y descubrimientos sobre el torrente sanguíneo. Los más destacantes fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, fueron colaboradores principales de la hipótesis en donde la fe cristiana y la razón eran compatibles. Utilizaron enfoques filosóficos y tecnológicos para analizar la relación en donde San Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana para probar que la razón y la fe cristiana podían implementarse y evolucionar el cristianismo. Y finalmente es lo que quedó impuesto en todas las religiones, ya que de las religiones protestantes que no se oficializaban por el impedimento de la católica, fueron surgiendo poco a poco hasta llegar a lo que somos ahora en el cristianismo. Vaya que ha sido un interesante episodio, pero lamento anunciarles que ha llegado a su fin. Tenemos que despedirnos y los esperamos en el siguiente episodio. Esperamos seguir contando con su apoyo tanto de ustedes, nuestros oyentes, como el de Josué. Al parecer fue un gran programa. Fue una locura estar aquí con ustedes, siendo parte del TIAN, el archivo de Nemosine. Gracias, increíble trabajo, chicas. Gracias a ti, Josué. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, chicos. Chao.